Vamos a hacer otra incursión paranormal. Se siente un frío. ¿Dónde estaba? Acá me acaban de jalar la pierna, ahorita, primera vez. En los últimos años, la propuesta de vivir una experiencia distinta está permitiendo captar mayores visitantes en museos, exhibiciones históricas y en algunos camposantos. Un ejemplo es lo que ya ocurre con las visitas nocturnas al Museo Presbítero Maestro en los barrios altos de Lima. Chicos, tengo que contarles algo. Ha sucedido algo de imprevisto. Una compañera se empezó a sentir mal. He sentido como que una presencia se le acercaba y le daba tanto así que se tropezó y como que le faltaba el aire. En el Callao ocurre algo similar con las visitas nocturnas a la fortaleza del Real Felipe. Decenas de videos son compartidos por redes sociales. Allí se narran las experiencias tras visitar este sitio de casi 300 años de antigüedad, sede crucial durante el virreinato y en el proceso de independencia del Perú. ¿Qué fue eso? ¿Escuchaste eso? Como un paso. Sí. Clarito, esos son los pasos que escuché yo antes. Clarito, qué bien, ¿ah? Estamos solos acá en el Torre del Rey. Y a cada rato escuchamos pasos. Contactado, ¿escuchaste? ¿Escuchaste? De hecho, Estaba caminando, se escuchan los pasos. pero tienes razón, o sea, fue como un eructo. Fue como un eructo. Si gustan, me acompañan. Este lugar era el espacio que albergaba prisioneros, enemigos de España, enemigos de la corona, enemigos de los virreyes, conspiradores y así como también delincuentes comunes, ¿no? A continuación, una mirada a la riqueza histórica de algunas exposiciones que estarán abiertas durante todo agosto y parte de septiembre. Entonces, básicamente hemos hecho una selección de estampillas de billetes y monedas con la cara de estos personajes, ¿no? Lo que tratamos de hacer también aquí es cómo nuestra historia nos enseña a no cometer los errores del pasado. En realidad es de que el cuerpo de Yaku no se encontró en sí con un fragmento de tela que podría ser como su vestimenta, por ejemplo, no salió con ello. Conozca los esfuerzos por hacer más atractivas las muestras con el uso de herramientas digitales. Efectivamente se pueden hacer una visita virtual, estamos próximos a ver un tema de un catálogo también de las piezas que se tienen y también poderlo poner de manera digital para que lo puedan visualizar investigadores y personas interesadas en la cultura naranja. La respuesta que se viene dando a la demanda de interactividad del público en la actualidad. Están publicadas en las redes sociales de beneficencia, en el Facebook, Instagram, Twitter, hasta TikTok. Incluidas las experiencias dirigidas a los más pequeños de la casa. Otto me ha contado que le gusta mucho que le acaricien con dos deditos. A ver, acérquense para acariciar a Otto. Y este es uno de los espacios que también llama la atención y permite la interactividad entre los visitantes y la muestra. Podemos ver 3 frases distintas y 3 tipos de bigotes y barbas. Por ejemplo, ¿Cómo poder identificar a quién le pertenece? A través de esta frase: tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. En este caso, Francisco Bolognesi. Evidenciar el legado de peruanos que dieron todo por el país es el objetivo de la muestra Nuestros Héroes en el Imaginario Colectivo, abierta al público en la sala de exposiciones del Museo Presbítero Maestro. Decenas de piezas históricas están acompañadas por cómics o historietas adaptadas.
por videos, audios y decenas de QR que te envían a plataformas digitales. Y a las monedas. Entonces, básicamente hemos hecho una selección de estampillas y de billetes y monedas con la cara de estos personajes, ¿no? Y precisamente lo más representativo es algunos objetos que son relacionados a los héroes. Si actualmente los jóvenes no reconocen a estos personajes, creo que mucho menos personajes de la guerra, pues, ¿no? ¿Y por qué es importante recordar a estos personajes tan importantes, históricos? Siempre es importante recordarlos porque ellos son nuestra identidad. Ellos son los valores y los ejemplos que hoy necesitamos. Yo creo que el peruano de hoy pide a gritos valores y ejemplos, y en los personajes de la guerra los podemos encontrar. A continuación quiero mostrarles una manera creativa de poder conocer más allá de la vida de tres héroes importantes de nuestra historia: Andrés Avelino Cáceres, Francisco Bolognesi y Miguel Grau Seminario. Se han elaborado 3 currículum vitae simples. Por ejemplo, en el caso de Andrés Avelino Cáceres, tenía 3 hijos, de profesión era militar, pero también había sido hacendado. Y un dato importante, además de hablar castellano, él dominaba el quechua, pero también el idioma francés. También se puede conocer toda su experiencia militar. En el caso de Francisco Bolognesi, tenía 8 hijos. Él también tenía estudios de contabilidad y además de hablar el castellano, también hablaba el inglés y el francés. En el caso de Miguel Grau Seminario, él tenía 10 hijos. Desde los 9 años, él se echó a la mar, fue marino mercante, también diputado por la provincia de Paita, y además de dominar el castellano, también hablaba inglés. En realidad hay 214 héroes de la nación. En el primer nivel tenemos a Grau y Bolognesi, que representan batallas y combates de nuestro país. En el siguiente nivel tenemos a Andrés Avelino Cáceres en el centro, rodeado de todos los soldados que estuvieron junto a él en sus batallas. En el nivel más inferior tenemos a muchísimos más héroes nacionales, sarcófagos un poco más reducidos porque han sido exhumados del presbítero, que ya habían estado enterrados en nuestro cementerio. Entre ellos tenemos a Alfonso Ugarte, Melitón Carvajal, Pedro Ruiz Gallo, y cómo no mencionar a 2 mujeres que tenemos dentro de la cripta de los héroes: Leonor Ordóñez y Antonia Moreno de Cáceres. Son las únicas 2 mujeres que representan y que están dentro de la cripta de los héroes como heroínas de nuestro país. Sin duda, los recorridos nocturnos tienen una mística distinta. El acceso es vía contacto con las redes sociales de la beneficencia. La temática va acorde a las fechas. Aquí abundan historias enigmáticas. Entre las áreas más visitadas destaca el pabellón de los literatos, de los suicidas, de los asesinos y de los antiguos aristócratas. Entonces, entramos aquí con la idea de vivir experiencias, pero salimos recordando cada uno de los acontecimientos de la historia de nuestro país. Otro escenario místico, tanto en sus recorridos de día como de noche, es la fortaleza del Real Felipe en el Callao. Su construcción tardó 28 años, desde 1747, poco después del tsunami que casi acaba con el primer puerto. Lugar de enfrentamientos, sirvió de fortín a los españoles hasta 1826, 5 años después de declarada la independencia del Perú. Si gustan, me acompañan. Este lugar era el espacio que albergaba prisioneros, enemigos de España, enemigos de la corona, enemigos de los virreyes, conspiradores y así como también delincuentes comunes, ¿no? Los torreones del rey y el de la reina no solo servían como calabozos, su altura y ubicación fueron aprovechados para atacar a quienes representaban una amenaza. Hoy estos ambientes, junto a la casa del gobernador con sus piezas de más de 200 años, guardan un sinnúmero de historias. Por ejemplo, al ingresar a la casa del gobernador vamos a poder encontrar unas huellitas que pertenecieron a un niño, ¿no? Entonces,
Muchas personas dicen que es un niño que los visita todas las noches, ¿no? Y incluso hay personas que han mencionado que escuchan los sonidos de los niños jugando, ¿no? Hay otra historia también que nos cuenta un oficial de guardia que se encontraba de noche cerrando las instalaciones, donde escuchaba algunos llamados, ¿no? Y al parecer era una voz de una mujer que lo llamaba, ¿no? Al percatarse de eso y al darse cuenta de que no había nada, el oficial salió corriendo, ¿no? Bien, y ahora vamos a ingresar al osario de la fortaleza del Real Felipe, uno de los lugares que guarda más misterio en este lugar, debido a que aquí se encuentran gran cantidad de huesos que han sido encontrados en distintas excavaciones. La novedad en el Real Felipe es la Casa de la Respuesta, réplica de la ubicada en Arica, lugar donde Bolognesi pronunció: tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. La edificación está acompañada por este monumento al soldado desconocido, con el que se rinde homenaje a la entrega de miles de héroes anónimos. Para responder a las exigencias de hoy, todos los guías fueron capacitados recientemente. Se han mejorado las piezas audiovisuales y ya se genera interacción vía redes sociales. Así es, justamente nosotros aquí en el cañón, en la parte de atrás, vamos a poder encontrar un QR con toda la información detallada, información técnica. También vamos a poder encontrar QRs en la boletería, en la entrada, donde tenemos toda una guía de recorrido que es virtual. Al otro lado de la ciudad, en la sala de exposiciones de Chorrillos, la muestra denominada Batalla de San Juan y la valiente resistencia en el Morro también es interactiva, pero a la vez muestra pasajes poco conocidos que impidieron que las tropas peruanas salgan airosas del ataque chileno en la Guerra del Guano y el Salitre. Lo que tratamos de hacer también aquí es cómo nuestra historia nos enseña a no cometer los errores del pasado. Hay que comentar también que el ejército peruano no tenía caballería, por lo tanto esto era muy vital para un ataque de manera rápida. No era que iba un solo jinete, era como 50 jinetes que venían y atropellaban a lo que se encontraba encima. Lamentablemente eso pasó en la batalla de San Juan. Y uno de los atractivos de esta exposición es todo este espacio que se ha podido acondicionar y que va a permitir que los visitantes lleguen y se tomen una fotografía con este cañón Blakely, que fue uno de los más utilizados por las fuerzas peruanas en la batalla de San Juan. Se ha podido acondicionar a través de estos sacos terreros todo este espacio. Los sacos eran utilizados para que los soldados puedan protegerse de la artillería chilena. Esta caja que permitía abastecer de proyectiles a este cañón, que por cierto es de fabricación inglesa. En el mismo centro de exposiciones podrá encontrar la muestra interactiva Yacu, el pescador de Armatambo. Sus restos hallados el 2020 por trabajadores de Cálida mientras realizaban conexiones de gas domiciliario en San Genaro dieron origen a estudios que hoy lo identifican como un pescador del siglo XVI de la cultura Ishma, de 1,55 m de altura, que murió a los 25 años. Ellos han realizado diferentes técnicas donde han podido reconstruir cómo habría sido Yacu, y asimismo hicieron un estudio etnográfico, es decir, tomaron fotografías de diferentes pescadores de la zona. Algo muy importante que tiene Yacu vendrían a ser las cuentas, ya que estas cuentas vendrían de lo que posiblemente sea de España, de Nueva Cádiz, y asimismo lo que los conocemos como los chevrones, que son cuentas de forma circular. O sea, para ese entonces ya estaban los españoles en nuestro territorio. Exacto.
Entre las hipótesis, Yaku habría fallecido a causa de una enfermedad traída por los españoles. Otro espacio que viene generando la interacción de sus visitantes es el Parque de las Leyendas en San Miguel. ¿Por qué le dicen dragón barbudo? Porque si pueden ver en la parte de abajito, en toda la papada tiene como pequeñas espinitas, ¿no? Simulando una barbita. Sea en el herpetario, donde es posible tomarse unos minutos para alimentar a reptiles o anfibios, o en la granja, donde el contacto con decenas de mamíferos es permitido, día a día adultos, jóvenes y principalmente niños están viviendo experiencias inolvidables. ¿Sabían que las cabritas pueden saltar bastante? Saltan muy alto, exacto. Pumas. ¡Ay! Salía de acá. Sí, los conejitos. ¿Y a este conejito le gusta que lo toque? Sí, ¿saben qué? ¿Les dije cómo se llama? Se llama Otto. Otto, sí. Y a Otto me ha contado que le gusta mucho que lo acaricien con 2 deditos. A ver, acérquense para acariciar a Otto. Pocos lo saben, pero este espacio de entretenimiento de 97 hectáreas administrado por el municipio de Lima está rodeado por huacas en las que se ha identificado 54 sitios arqueológicos. Gran parte pertenecen a la cultura maranga, pero hasta hoy menos de la mitad han podido ser estudiados. Gráficamente y temporalmente, esto tenemos a lo que es un entierro asociado a un estilo de cerámica nievería. Podemos ver a una posición, a un personaje femenino en una colocación fetal, en el cual estaba asociado una vasija nievería, como pueden ver acá. Y fue un ritual bastante simbólico, porque en la parte de abajo encontramos ceniza, luego caracolas, y fueron como por niveles, ¿no? Colocadas, y lo que nos llama la importancia de ese entierro. En el Museo de Sitio Ernest Middendorf del Parque de las Leyendas, recientemente remodelado, se exponen los recientes descubrimientos de la cultura maranga. Pero también hace poco se inauguró esta muestra con las réplicas del Señor de Zipán, denominada Encuentro de dos Culturas, Lima y Mochica. En esta exposición van a poder ustedes apreciar el contexto funerario como tal, una representación de este contexto que fue hallado en Moche, ¿no? Con el Señor de Zipán. Ahí van a encontrar la tumba, van a encontrar los personajes, y estamos trabajando en ese sentido para hacer que este museo sea más interactivo, para que la gente pueda visitar y disfrutar. La interacción en las muestras históricas y culturales no parecen ser ahora una opción, sino una necesidad. La arqueóloga Yanina Sayaverde coincide con sus colegas Natalie Oblitas y Winston Miliategui en que el encierro a causa de la pandemia nos obligó a buscar nuevas formas de transmitir conocimientos. En las exposiciones y muestras, el transmitir experiencias son hasta ahora la mejor receta, pero no siempre estas se dan de manera presencial. La virtualidad y las plataformas digitales han llegado para quedarse y es vital tenerlas de aliadas. El régimen patriarcalista sigue instalado en la mente de muchas personas, no solo hombres, sino también mujeres. Este año, entre enero y junio, tenemos un total de 2.633 mujeres desaparecidas, de las cuales el 70% son niñas y adolescentes. El delito de violación, cuando la víctima se encuentra en estado de inconsciencia, lo cual genera un agravante, está tipificado y sancionado con una pena entre 20 y 28 años de pena efectiva de la libertad.
hay todavía un conjunto de estereotipos que se imponen a las mujeres. Y eso lo vamos a ver, por ejemplo, cuando las oportunidades laborales probablemente sean mucho más complejas para las mujeres mayores, o cuando las mujeres que van a buscar un trabajo son calificadas en base a sus características físicas y no necesariamente a la capacidad que ellas puedan tener. El régimen patriarcalista sigue instalado en la mente de muchas personas, no solo hombres, sino también mujeres. Esta dicotomización entre el hombre y la mujer, estos roles, estas funciones que están obligadas prácticamente a la mujer, terminan siendo algo cotidiano y algo constante y algo repetitivo. Me refiero, por ejemplo, al ámbito doméstico, la mujer solamente para el ámbito doméstico, la mujer únicamente como madre, la mujer debe callar frente al hombre, el hombre como cabeza de familia, el hombre que debe dirigir absolutamente todo en el ámbito económico, en el ámbito público. Este año, entre enero y junio, tenemos un total de 2.633 mujeres desaparecidas, de las cuales el 70% son niñas y adolescentes. Otro dato importante son los feminicidios. Entre enero y junio de este año también la Defensoría del Pueblo ha registrado 69 casos de feminicidio, lo que da un promedio mensual de 12 mujeres asesinadas en estos contextos. Y también el ENDES, por ejemplo, señala que de cada 10 mujeres, 7 han recibido alguna forma de violencia por parte de sus parejas en los últimos 12 meses. La violencia no va a acabar porque la persona te lo prometa. La violencia es un círculo, por lo cual puede parar un momento, pero va a seguir y cada vez va a ser con mayor intensidad. Es importante no quedarnos calladas, buscar ayuda, ¿no? Buscar ayuda en instituciones especializadas, en una amiga, en un amigo, y aquellas, o familiar, y aquellas personas que conozcan de un hecho de violencia, busquen ayuda para esta familiar y los invocamos y las invocamos a llamar a la línea 100 para buscar este primer acercamiento y la orientación necesaria para poder continuar con las acciones correspondientes. Miércoles 27 de julio. En horas de la noche, se conoció que una trabajadora del Congreso de la República denunció de violación sexual al parlamentario Freddy Díaz Monago. De acuerdo al relato de la presunta víctima, los hechos ocurrieron en la oficina del congresista, ubicada en la cuadra 4 del Jirón Azángaro, en el centro de Lima. Según su manifestación, ambos se encontraban tomando bebidas alcohólicas mientras hablaban de temas laborales. Es así que, aprovechándose de su estado de inconsciencia, el parlamentario habría abusado sexualmente de ella. Señalando nuestro rechazo a un hecho tan lamentable que ha ocurrido además en las propias instalaciones del Congreso de la República. En ese sentido, además enviamos 2 oficios rápidamente, uno al Ministerio Público, porque el hecho fue denunciado dentro de las 24 horas de la flagrancia, es decir, se podía incluso detener al congresista por estos hechos. El caso de Freddy Díaz Monago, parlamentario por la región Pasco y expulsado de Alianza para el Progreso, se encuentra en la Segunda Fiscalía Suprema Penal. Que la situación del congresista Díaz se ha agravado cuando él se ocultó de las autoridades policiales y fiscales. Él estaba citado la semana pasada, el día sábado, a dar su primera declaración. ¿Y qué sucedió? Estaba no habido. También hemos conocido a través del periodismo de que se le fue a buscar a su domicilio habitual que indica su DNI y no estaba. Esto no hace más que de una manera bastante fuerte generar una sospecha grave de que él es el responsable de los hechos que la chica o la trabajadora ha denunciado de este delito de violación. El esconderse de la justicia genera ya cierta convicción en el fiscal y en el juez de la responsabilidad de los hechos. Luego de 5 días, el lunes por la mañana, el congresista se presentó ante la fiscalía y negó haber ultrajado a la trabajadora del Parlamento que lo denuncia. De ninguna manera, y eso es lo que vamos a probar en el proceso de investigación. Estoy aquí en la Fiscalía poniéndome a disposición. He estado en estos días, de alguna forma no he sido notificado válidamente, pero ya el día de hoy he hecho entrega también del pasaporte.
El Código Penal sanciona el delito de violación sexual con hasta 28 años de cárcel. El futuro legal y político del congresista Freddy Díaz Monago se definirá en los próximos días. Cada vez se denuncian más casos de abuso, agresión y discriminación contra las mujeres. Especiales TV Perú analiza si realmente se respetan sus derechos en la sociedad peruana. Además, cuáles son los desafíos y problemas que enfrentan. Las mujeres han demostrado, por ejemplo, que cuando tienen la oportunidad de estudiar, son mucho más persistentes que los hombres. Son las mujeres que suelen acabar su carrera universitaria, son las personas que además suelen completar sus estudios de posgrado, y esto ha hecho que haya una diferencia. Y entonces ahora tengamos mujeres que tienen mayor ventaja académica. Pero ojo, esa ventaja académica no se ha trasladado necesariamente a la igualdad de oportunidades en el empleo. Entonces, las jefaturas, los lugares de mando en el trabajo o los espacios de alta gerencia, hay menos mujeres que hombres. El porcentaje, ¿no?, en el ámbito laboral frente al del hombre es mucho mayor a lo que años atrás tenía. Está casi equiparado al hombre. Sin embargo, si nosotros vemos la cualidad de estos aspectos, ganan menos que los hombres. O sea, pueden trabajar, tener el mismo rol, el mismo empleo que el hombre, pero ganan menos. Tanto la directora de Promsex, Susana Chávez, como el sociólogo Jerjes Loaiza coinciden que si bien hay mayor inclusión de la mujer, los hombres aún siguen teniendo la prioridad. Lo que ha cambiado en los últimos 50 años transforma 200, 300, 400 años de sociedad. Sin embargo, esos cambios, por un lado, continúan siendo desiguales. No todas las mujeres pueden acceder a esos mismos derechos, pero por otro lado, todavía sigue primando una resistencia muy fuerte de ver a las mujeres como iguales. Pero la escuela también tiene una función, un rol fundamental en la formación de hombres y mujeres que sepan entenderse en sus diferencias, pero por supuesto no crear desigualdades entre ambos. Los expertos también analizaron los comentarios del congresista Wilmar Helera cuando fue consultado sobre la denuncia de violación sexual contra el parlamentario Freddy Díaz Monago. La señorita es la única mujer que trabaja en todo el espacio de puros hombres, lo cual ha creado un ambiente mucho más propicio, sobre todo cuando comienzan a tomar licor, ¿no? Esta autoridad que ha hablado, señalando que un ambiente de hombres, una mujer puede ser violentada, parte de una serie de prejuicios y, por supuesto, naturaliza la violencia partiendo de que los hombres, por naturaleza, somos violentos, que los hombres multiplicados somos efervescentes, o sea, perdemos la razón y actuamos de acuerdo a nuestros instintos. Ese fue un argumento para que las mujeres entraran muy tardíamente al campo de la policía, al campo del ejército, al campo militar. O sea, eso es un absurdo. O sea, lo que se nos tiene que sacar de la cabeza es que el hecho de ser mujer nos coloca en vulnerabilidades especiales y eso hace que tengamos que restringirnos en el espacio, volver a la casa, tener otros cuidados. La lucha contra estos estereotipos de género, que se garantice una educación en igualdad, una educación que permita a la formación de nueva ciudadanía que rechace esta justificación de la violencia, por ejemplo, ¿no? Si analizamos la violencia, de acuerdo al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en el primer semestre de este año se han atendido 5.805 casos de violación sexual a través de los centros de emergencia mujer. Tenemos un número bastante alto de niñas, niños y adolescentes, ¿no?, que son víctimas de estos hechos de violencia, tanto en el entorno familiar, que son alrededor de un poco más de 30%, y tenemos también un número, ¿no?, de más del 50% que son fuera del entorno familiar. Y hay que señalar que muchas veces las situaciones de violación sexual en mujeres adultas no son de repente identificadas, ¿no?, adecuadamente. Las regiones con mayor número de casos de violación sexual son Lima, Arequipa, Junín,
Cusco, La Libertad, Huánuco, San Martín, Ancash, Ayacucho, Ucayali, Cajamarca e Ica. Esto es en cuanto a personas que fueron ultrajadas, pero la violencia va más allá. Este año, entre enero y junio, tenemos un total de 2.633 mujeres desaparecidas, de las cuales el 70% son niñas y adolescentes. Otro dato importante son los feminicidios. Entre enero y junio de este año también la Defensoría del Pueblo ha registrado 69 casos de feminicidio, lo que da un promedio mensual de 12 mujeres asesinadas en estos contextos. Y también el ENDES, por ejemplo, señala que de cada 10 mujeres, 7 han recibido alguna forma de violencia por parte de sus parejas en los últimos 12 meses. Para atender y brindar un soporte a las víctimas de violencia, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables cuenta con servicios que usted puede acceder de forma gratuita. Desde teléfono público, fijo, celular, ¿no? Pueden llamar a la línea en donde van a ser atendidas por profesionales especialistas, tanto psicólogas, psicólogos, abogados, abogadas y trabajadores sociales, con la finalidad de brindarles orientación sobre su atención, qué es lo que corresponde hacer, y además hacer la articulación, la coordinación para que puedan recibir la atención especializada. Además, cuentan con equipos que se trasladan hasta el lugar de los hechos para atender casos de mayor riesgo y feminicidios. Y tenemos también el trabajo a través de los hogares de refugio temporal, que es un espacio de acogida para aquellas víctimas que se encuentran en situación de alto riesgo, ¿no? Y no pueden regresar a sus hogares, ¿no? Por alguna razón, y son protegidas en estos albergues, ¿no? Donde reciben atención especializada. ¿Y qué es lo que señala el Código Penal? El delito de violación, cuando la víctima se encuentra en estado de inconsciencia, lo cual genera un agravante, está tipificado y sancionado con una pena entre 20 y 28 años de pena efectiva de la libertad. Cuando el violador abusa sexualmente de un menor de edad o menor de 13 años hacia abajo, corresponde, como indica la ley, la cadena perpetua. El acoso sexual, el hostigamiento sexual, implica lo que es el sometimiento laboral, el sometimiento de una jerarquía, ¿no? superior a una jerarquía, en este caso de trabajadora, para poder manipular, para poder someter, ya sea a tocamientos, ya sea a hostigamientos o ya sea hasta el acto sexual. Esto ya está regido por la ley y las penas también son bastante altas. Está sancionado de 4 a 8 años. La violación sexual es la segunda causa de carcelería en los hombres. Primero es el robo y luego la violación sexual. Los especialistas indican que aún vivimos en una sociedad donde se responsabiliza a las mujeres de los hechos de violencia. Donde se justifica que por trabajar con hombres, que por salir de noche, por la forma de vestir. Incluso recordemos el caso de Ica, donde por usar una prenda íntima de color rojo se dijo que la víctima estaba dispuesta a tener relaciones sexuales, ¿no? Esta violencia contra la mujer es un tema social. Los niños, adolescentes y jóvenes lo aprenden en 3 fases. En la primera fase es en la casa, en el hogar, viendo a sus padres cómo tratan a sus madres. En un segundo nivel es ante la amistad, los amigos del barrio, de la escuela, del instituto, de la universidad, del trabajo, quienes también tienen una serie de discursos o contenidos que disminuyen, segregan o subordinan a la mujer. Diana Portal también explicó que se sigue revictimizando a las mujeres que van a denunciar un hecho de violencia y esto hace que muchas se queden calladas. Existe negativa a recibir denuncias, a señalamiento de las víctimas porque ¿qué habrás hecho para que te golpeen o recibas este tipo de violencia, ¿no? Entonces hay una primera puerta de entrada, diríamos, que todavía hace falta fortalecer. Explicó que si bien existe un marco legal que sanciona el acoso, la discriminación, el abuso, la agresión en todas sus formas, el problema es que muchas veces no se cumple. Creo que las mujeres es importante que estén alertas a cualquier signo o señal de violencia contra ellas, sea en el ámbito privado o en el ámbito público. Y eso, no callar la voz. Finalmente indicaron que debe existir una educación con enfoque de género. Y mientras que sigamos pensando que los niños y las niñas no tienen por qué recibir educación sexual, no tienen por qué recibir de las escuelas una formación
de igualdad y de respeto y no del bullying. Y lo que queríamos de las escuelas es que sean los lugares para erradicar, para terminar con esas prácticas, porque es ahí donde nos encontramos todos y todas. Una educación donde los hombres y mujeres deben ser tratados por igual, respetando sus derechos. De esta manera tendremos una sociedad más justa. Es cuando suena esa llamada que comenzamos a ser parte del gran número de peruanos usuarios de telefonía celular que se convierten en víctimas del acoso en las denominadas llamadas no deseadas, sea para ofrecernos algún tipo de servicio, préstamo aprobado o la promoción de algún producto sin que nadie lo haya solicitado. Incluso estas también son para la cobranza de alguna deuda sin importar horario ni día. Es cuando suena esa llamada que comenzamos a ser parte del gran número de peruanos usuarios de telefonía celular que se convierten en víctimas del acoso en las denominadas llamadas no deseadas, sea para ofrecernos algún tipo de servicio, préstamo aprobado o la promoción de algún producto sin que nadie lo haya solicitado. Incluso estas también son para la cobranza de alguna deuda sin importar horario ni día. En esta edición de los especiales de TV Perú, conoceremos la situación actual de las denominadas llamadas no deseadas o llamadas fantasmas en el Perú y la desprotección en la que se encuentra el consumidor. Berenice, a sus 21 años, ha aprendido a hacer del arte de la contorsión su estilo de vida, pero es cuando se encuentra en plena rutina o un ligero descanso que vuelve a ocurrir lo mismo de siempre. La llaman insistentemente al celular. Spam, todo spam, spam, spam. Es una infinidad, de verdad, sí es un problema y es muy incómodo. O sea, es a cualquier hora. Son diversos los números de los cuales la llaman y aunque ella ha bloqueado casi a todos, eso no parece frenarlos. Además de ofrecerle algunas promociones, le piden que pague una deuda que ella no adquirió, sino que sería de un antiguo titular de ese número. Ella acaba de comprar el chip a una empresa de telefonía. Me preguntamos a la persona, o me dice soy familiar o no sé cuánto, o me llaman del banco y me dicen somos de tal banco y estamos preguntando hablo con la persona tal o la conoces o no sé cuánto. Y yo, no, este número ya no le pertenece a esa persona. Ah, no, disculpa, no sé cuánto. Pero siguen llamando a otros números, a este número, a mi número, preguntándome igual por la misma persona. Con el auge de las tecnologías, de las telecomunicaciones y la masificación de la telefonía celular, aparecieron a la par con ellas la proliferación de las llamadas no deseadas, llamadas incómodas. La única condición es que tengamos un celular para que casi automáticamente estas comiencen. Usted tiene que tener absoluto cuidado con lo que habla por teléfono, ¿no? O sea, hay muchas contrataciones telefónicas que te dicen, señor, tenemos una promoción y te están grabando, de repente es la propia empresa y tú cometes el error de decir la palabra mágica, sí. Ese sí puede ser utilizado para hacer o simular que tú has aceptado determinada oferta cuando en verdad no fue así. Lo que hay que saber es que este tipo de acoso está prohibido si es que no se tiene el consentimiento del consumidor. Es decir, si usted no autorizó lo llamen, estas no deberían darse, pero a la práctica eso no se cumple. Le dicen no quiero saber nada, deberían pasar dos cosas. La primera, que la empresa deje de llamarlo,
Y la segunda, que los datos del consumidor vayan a alguna central en la cual digan, ¿sabe qué? Este consumidor no necesita ni quiere y ha rechazado cualquier tipo de oferta. Sin embargo, tú cuelgas y le dices a un vendedor, no quiero saber nada, a los 10 minutos te llama otro vendedor de la misma empresa, dices no de nuevo y así sucesivamente te siguen llamando hasta el infinito. La llamaba señorita para indicarle que usted cuenta con un crédito preaprobado de 15.000 soles. Preaprobado de 15.000 soles. Acá en el sistema nos sale que usted tiene un crédito preaprobado de 15.000 soles. Pero el acoso por este tipo de llamadas no son de ahora. Ante las constantes denuncias, fue en el 2018 que el Congreso intervino en defensa del consumidor. Modificaron varios artículos del Código del Consumidor. Quedó así expresamente prohibido que un call center, por ejemplo, pueda llamar al consumidor sin su consentimiento previo. También se prohibió la utilización de sistemas automáticos, además de mensajes de texto, y quienes no dieran su consentimiento debían de ser incluidos en una base de datos para que no lo vuelvan a llamar más. Pero como vemos, han pasado 4 años y poco de eso se ha cumplido. El Código de Protección y Defensa del Consumidor es bien claro en establecer que estas acciones, ¿no?, de telemercadeo a través de call center, de llamadas telefónicas o de envíos de mensajes de texto, tienen que realizarse con el consentimiento previo informado de los consumidores. El Código de Protección y Defensa del Consumidor señala que quien no cumpla con contar con este consentimiento, aquella empresa que no lo haga, estaría realizando un método comercial agresivo y esto podría ser sujeto a una sanción administrativa. ¿Acaso nuestros datos e información pueden ser vulnerados con facilidad? Todo pasaría por la falta de una buena implementación en el sistema de seguridad por parte de la autoridad adscrita al Ministerio de Justicia. Ello ante la falta de recursos, a decir de Crisólogo Cáceres, representante de ASPEC. A eso se suma también el poco compromiso de las entidades financieras en proteger los datos de sus clientes. Te llaman y saben cuánto ganas, saben en qué empresa trabajas, saben qué tarjetas de crédito tienes, saben hasta tu parentela, saben tu DNI, tienen tu huella digital, etcétera, etcétera. Entonces con esa información te llaman y te dicen, señorita tal, tiene un pago de devengados, hoy día es el último día para cobrarlo. Usted tiene 30.000 soles de devengados, pero yo no sabía, dices tú, sí. Bueno, señorita, usted lo pierde hoy día, o nos da tal cantidad de documentación, lo pierde a menos de que nos haga un depósito de 3.000 soles y usted se gana el devengado. Entonces, como ellos te han dado toda tu información, cómo te llamas, el nombre de tus hijos, todo, la gente no desconfía y les hace el pago a estos delincuentes. Y es ante ese escenario que los delincuentes aprovechan la condición del consumidor de sentirse avasallado por las insistentes llamadas que han incurrido en simular ser estas empresas. Tienen todo el entorno preparado para obtener su información y vaciar sus cuentas. ¿Y cómo se protege usted o ya simplemente ha optado por no contestar? Opto por no contestar ya. Los números que no tengo registrados de mis contactos, si no es, no contesto. Te ganaste un premio como un carro o algo así, pero uno ya sabe por experiencia como peruano que ya es una estafa, ¿no? Digo aló, pum, me corta. Lo bloqueo, sin mentir, desde el 911 tengo más de 40 bloqueos. Mira, yo ya no sé si contestar mi celular o no. Lo bloqueo y otra vez aparece otro 911. Algunas a veces contestamos o te están ofreciendo algún producto o el banco y no, es bastante incómodo la verdad esas llamadas. Ya al menos en mi familia optamos por bloquear esos números. Algunas de las modalidades para estas estafas son conocidas como phishing y la otra wangiri. En la primera, haciéndose pasar por alguna empresa bancaria o vía mensaje, buscan engañar a la víctima y convencerla de hacer alguna acción que va en contra de sus intereses. En la otra modalidad, se activa cuando un robot llama repetidas veces a un número determinado y luego cuelga. Y si la víctima decide devolver la llamada, entonces puede iniciarse el robo de su información cuando brinda sus datos. ¿Aló? En el caso del telemarketing ocurre que los sistemas de call center detectan el momento que desconectaste el teléfono o que no dices el tradicional aló
y de esta manera se cortará automáticamente, pero eso no será suficiente. Otro operador tratará de llamarlo en otro momento hasta que se contacten con el consumidor. Primero, si recibe una llamada, usted rechácela, no la quiere. Segundo, se puede bajar un aplicativo como varios que existen en el mercado para identificar llamadas que perpetran las empresas. Tercero, si usted dio su consentimiento para recibir este tipo de mensajería o no está seguro de si lo dio o no, igualmente lo puede revocar en cualquier momento. En cuarto lugar, usted tiene que tener absoluto cuidado con lo que hace, con lo que habla. Don Mario de la Cruz, agricultor de oficio, también se pregunta cómo es que estas empresas saben incluso su número de DNI. A él, además de las llamadas, también le envían mensajes de texto con ofertas que él nunca solicitó. Ofrecieron que tenía aprobado un crédito, pero lo curioso es de que tenía todos mis datos. Inclusive me dieron los últimos, las cifras de mi DNI. Y no solamente de eso, también hay de centros comerciales que parece que tienen una base de datos que coincide todo, ¿no? Y es un poco preocupante eso. Pero lo difícil que le pudo pasar por la vulneración de su información, como su número de teléfono, fue cuando llamaron a su celular diciendo que su hija estaba involucrada en un caso policial y debía de desembolsar 3.000 soles. De lo contrario, la situación de su hija se complicaría. Escuché la voz parecida de mi hija y que había tenido un problema, que vaya rápido. En eso le quitan el teléfono, se hace la demanda y que era un policía que lo había detenido porque le habían robado y ella se había defendido y había tirado una piedra y lo había matado al asaltante. Ante esa evidencia lógico, ¿no? Pero la voz era parecida a la de mi hija. Lo que pasa es que las empresas están enviando mensajería no deseada por el consumidor, pero aprovechándose de esta circunstancia, los delincuentes han empezado a hacer lo propio en los últimos 3-4 años. Los delincuentes simulan y se hacen pasar por empresas. Le envían un mensaje de texto al consumidor diciéndole: señorita tal, somos del banco tal, le informamos que acaban de hacer un retiro de 300 soles de su cuenta. Si usted desea bloquear esto, ingresa al link y te ponen un link. El consumidor ingresa preocupado a ese link y lo que hace es ingresar a un entorno preparado por los delincuentes para obtener su información personal y eventualmente para vaciar sus cuentas. Así de claro, estas llamadas se dan porque las empresas tienen acceso fácilmente a la base de información de nuestros datos. Y aunque a las empresas se les ha impuesto duras sanciones que sobrepasan incluso las 200 UITs, estas siguen maltratando a los consumidores. Indecopi, en su labor fiscalizadora, ha multado principalmente a entidades financieras, tiendas retails, centros comerciales y otros. Tenemos dos sectores económicos que son los que más generan este tipo de llamadas, y es el sector de comercio y también tenemos el sector financiero y de seguros. Hemos recibido entre el año 2019 y 2021 41 casos, ¿no? Y tenemos empresas sancionadas del sector retail, por ejemplo, que es este sector económico de comercio, y también tenemos entidades financieras y empresas operadoras de telefonía. La más sancionada en este tipo de casos es Encosud, luego tenemos a Interbank, Americatel Perú, América Móvil Perú, que es Claro, Banco Ripley Perú, Banco Falabella, Entel Perú, Banco Pichincha, Financiera Efectiva, Telefónica del Perú. Luego tenemos Point Integral, Blue Marlin Beach, que estos son empresas que se manejan en el sector turismo. Luego tenemos comercializadora Viru Travel, instituciones Toulouse-Lautrec y Formación Integral y Desarrollo Empresarial. Son las 15 empresas más sancionadas sobre el tema de llamadas sin consentimiento entre el 2019 y 2021. Desde la ASPEC, sin embargo, consideran que ante una mínima fiscalización que apenas llegaría al 0.2%, las llamadas continuarán para estrés y molestia de los consumidores. Por eso acá lo que urge es que los operativos de fiscalización de este tipo de prácticas por parte de las empresas sean tratados con mayor diligencia, celeridad y firmeza por el Indecopi para desalentar este tipo de conductas que realmente ya constituyen un fastidio mayúsculo para el consumidor. Hay opciones de bloqueos de estas llamadas, pero aún así parece no ser suficiente. Antes había la opción "gracias, no insistas" del Indecopi, pero eso fue desactivado con la modificatoria de la ley. Ahora se le debe de consultar al consumidor si desea que se continúe con la llamada. Pero ya, desde que entra la comunicación, eso resulta incómodo para todos.
es que si reciben estas llamadas puedan generar de alguna manera una evidencia con una captura, ¿no?, de las llamadas que ingresan a su número telefónico, si puede grabar la llamada también, y lo que puede hacer es acercarse al servicio de atención al ciudadano. Nosotros también tenemos un correo electrónico que es sacreclamos@indecopi.gov.pe. También tenemos un enlace que es reclama virtual, lo pone cualquier persona en un buscador, o también tenemos canales telefónicos que es el 247777 para Lima y tenemos el 0800 440 40, que es para las regiones. Solo de marzo del 2020 a junio del 2022, el Indecopi recibió 13.072 reportes. Así también, la institución del 2018 al 2021 ejecutó 91 supervisiones. También desarrolló una encuesta virtual para proponer soluciones a esta problemática, sin dejar de lado que la labor sería aún más exhaustiva si los consumidores denunciaran estos casos. La realidad es que casi nadie lo hace. Y sí hemos visto que hay un incremento en este tipo de llamadas. Lamentablemente los consumidores, si bien sienten este malestar por este comportamiento, no necesariamente recurren al Indecopi o presentan una denuncia administrativa para que se sancione a los proveedores. Denunciar este tipo de acoso ante el Indecopi es sencillo, pues hay una ley para sancionar este accionar. Lo que debe de hacer es reportar ante esta institución el nombre de la empresa y detalle de lo ocurrido, precisar los productos o servicios promocionados, el número de teléfono o correo electrónico desde el que se realizó la promoción, la fecha y hora de la comunicación. No pueden estar llamando a los consumidores en todo momento, hay límites. Se le puede llamar de lunes a sábado y únicamente hasta las 7 de la noche. Y a partir de las 8 de la mañana si se trata de cobros, porque también hay llamadas que se hacen para cobros, ¿no? Pero lo cierto es que el consumidor tiene que tener también un sistema de raciocinio en relación a las horas, ¿no? Pero lo que se debe tomar en cuenta acá es que la protección debe ser transversal. Si bien el Indecopi está haciendo esfuerzos para poder reducir este tipo de conductas, también tenemos a una Autoridad Nacional de Protección de Datos que también ve el tema de consentimiento que está al interior del MINJUS. Y mientras se sigue trabajando por proteger al consumidor de estas prácticas, ni las multas parecen frenar a estas empresas de las comúnmente conocidas llamadas no deseadas, las llamadas fantasmas, generando gran insatisfacción en los clientes. Algunos consideran que desde el Congreso se debería analizar nuevamente esta problemática en apoyo al consumidor desprotegido. En tanto, reporte al Indecopi este acoso incesante. También decida bloquear desde su celular a los autores de estos spam telefónicos. Es necesario que como consumidores conozcamos los alcances de nuestros derechos y las opciones que tenemos para reclamar e incluso prevenir las situaciones reportadas.